Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Tenemos que enfrentar a la calor, que es un sol de justicia, que ya por mucha agua que bebas y por mucha gorra que te pongas, hace la jornada bastante dura. Con tanta calor, el cuerpo se nos viene abajo. Y aunque bebamos agua, la sensación de agobio y de pesadez va en aumento. De hecho, ya he visto a varios compañeros sufrir golpes de calor, mareos, etcétera, etcétera. Es la denuncia de los agricultores que tienen que trabajar bajo el sol con temperaturas extremas. Esta semana, por ejemplo, las máximas han superado los 40 grados en Andalucía, en Murcia, en Extremadura y en Castilla-La Mancha. Hoy termina la primera ola de calor del verano y en menos de una semana 2 agricultores han muerto mientras trabajaban, uno en Sevilla y otro en Ciudad Real. Solo en un año los accidentes graves provocados por el calor se han disparado un 15,6% en el campo español, según datos oficiales de siniestralidad laboral. Javier Ruiz Martínez, buenos días. Buenos días, Ángels. Y este aumento de accidentes laborales asociados al calor, sobre todo en el campo, ha reabierto el debate sobre si es necesario y urgente endurecer la regulación contra el estrés térmico. Edu Hernández. La reciente normativa que prohíbe trabajar al aire libre en determinadas condiciones climáticas no está siendo muy efectiva, sobre todo en el campo, porque de momento ya han fallecido 2 agricultores. Vicesecretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, Cristóbal Cano. Es verdad que esto ha venido de una forma brusca, ¿no? Y el calor ha llegado de golpe y porrazo y no estábamos tan adaptados, es verdad. Que es una situación que hay que afrontar. El año pasado se registraron 5 muertes por golpes de calor. Ahora mismo, sin empezar casi el verano, ya llevamos 2 y han sido en el campo. ¿Está sirviendo la norma? ¿Hay inquietud en el sector? Andrés Góngora, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Pues lo que viene a desvelar es que hay que extremar la precaución, ¿no? Y que esa normativa quizás incluso se queda algo corta. Evidentemente, pues nos preocupa mucho estas situaciones. La normativa no es infalible. Queda abierto un escenario de profunda preocupación para el campo, con un verano y unas temperaturas que ya se están notando. El Defensor del Pueblo ha pedido al Ministerio de Trabajo que se refuerce la inspección laboral. En declaraciones a la SER, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado que el Gobierno haya abierto miles de casos para analizar la situación de los trabajadores. Ya hemos enviado 102.000 cartas a las empresas avisándoles que tienen que establecer de manera escrupulosa medidas para proteger a los trabajadores frente a las inclemencias meteorológicas. Hemos actuado en 4.000 casos. 5 comunidades autónomas están hoy en alerta por calor extremo. En Córdoba por la tarde se esperan 42 grados, 39 en puntos del interior de Castilla-La Mancha y 38 en Extremadura. En el resto de España el calor se va a empezar a moderar gradualmente a lo largo del día. El Partido Popular refuerza su alianza con Vox y firma un pacto en Baleares para que Marga Proens se convierta en la próxima presidenta del Govern, aunque en solitario, como ella quería. Solo Vox nos tendió la mano para esta abstención. Desde el primer momento hemos manifestado el máximo respeto hacia los votantes de Vox. Yo quiero agradecer a los equipos negociadores, quiero agradecer también a Vox su talante durante la negociación. La ultraderecha se va a abstener en el debate de investidura de Proens, acepta quedarse fuera del gobierno, pero no se va con las manos vacías. Además de la presidencia del Parlamento, que ya la tiene, Vox entrará en los Consels Insulares de Mallorca y Menorca y ha firmado con el PP un acuerdo programático de 110 medidas. Donde otra vez el Partido Popular asume como suyos postulados ideológicos de la extrema derecha. Dicen que van a defender la cultura de la vida frente a la eutanasia, van a exigir la derogación de la ley trans y van a derogar la ley de memoria democrática de las islas. En El Abierto analizaremos con más detalle el contenido de este pacto y hablaremos del sobresueldo de Alberto Núñez Feijóo, porque ya sabemos que además de su salario como senador, en 2022 cobró 39.260 euros del Partido Popular. Dice el PP que es por gastos de representación. El presidente del Senado le había dado de plazo a Feijóo 7 días para que declarase cuánto dinero ingresó del Partido Popular, pero esta cifra, que hoy conocemos, no la ha presentado todavía formalmente en la Cámara Alta. Anoche pasaba por hora 25 el presidente del Senado. Le corresponde al señor Feijóo, en todo caso, formalizar, no cuando acabe la legislatura, no, es que ya va tarde, tiene que hacerlo ya, y lo de los 7 días ha sido una deferencia, pura cortesía parlamentaria por mi parte, porque ya debería haberlo hecho desde el mismo momento en que empezó a percibir esas retribuciones. Y hoy a las 9 de la mañana vamos a conocer el dato adelantado del IPC de junio y, salvo sorpresa, la inflación va a bajar de forma considerable este mes. Jordi Fàbrega. Mayo terminó con la inflación en el 3,2%, con la subyacente rozando el 6% y se
espera que el dato adelantado del IPC de junio, que publicará hoy el INE, confirme una fuerte bajada del ritmo de encarecimiento de los precios en este junio que estamos a punto de terminar. Especialmente porque hace un año los carburantes dispararon su coste y los alimentos ya habían empezado a encarecerse considerablemente. Eso provocó que en junio del año pasado la inflación superara el 10%, de manera que, salvo sorpresa, en este mes de junio que estamos terminando, la inflación bajará con fuerza por el conocido como efecto escalón, según apuntan los expertos. En todo caso, las previsiones apuntan a que en la segunda parte de este año, a partir del verano, la inflación puede volver a subir algo por encima de los niveles actuales. Es jueves, es 29 de junio. Y mientras subían los precios, los tipos de interés y, por tanto, las hipotecas, los bancos registraban beneficios récord. Precisamente por eso, la ministra de Economía, Nadia Calviño, se va a reunir hoy con las patronales bancarias. Gillian Ayala, buenos días. Muy buenos días, Ángels. El Gobierno quiere analizar con ellas el código bancario y les va a pedir que se remuneren las hipotecas. El problema es que la decisión final la tendrán que tomar los bancos, no la patronal. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. El Gobierno cita a la banca porque más de un año después de que estén subiendo los tipos de interés, la banca cobra más a quien tiene deudas, hipotecas, pero no paga más a quien tiene ahorros. Es evidente que el sector financiero tiene que empezar a remunerar estos depósitos y transmitir el alza de los tipos de interés en la remuneración de los depósitos de los ciudadanos. La CNMC, el regulador del mercado, habla de falta de competencia intencionada. Observamos falta de competencia, yo creo que eso nadie lo duda. Aquí mucha gente ha dicho que es que no hay suficiente competencia, si no los depósitos estarían remunerando. Y hasta el Banco de España ha denunciado esa falta. El incremento del Euribor solo se ha trasladado de manera parcial al coste medio de los depósitos, muy por debajo del observado en ciclos previos. La respuesta de los bancos la daba el primero de España, CaixaBank, dice... La vicepresidenta fijó cuál era su opinión sobre el tema. El Gobierno puede tener una opinión, pero que ellos tienen una gestión. Los que tienen que tomar las decisiones en términos de políticas de precios son los bancos. Y que, aunque cobren más, no tienen que pagar más. En clave electoral, hoy sabemos que un par de conversaciones entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal fueron la clave para desenredar las negociaciones entre el Partido Popular y Vox en comunidades autónomas como Baleares. Para Génova 13 estos han sido contactos puntuales en los que intervino Feijóo para que Vox les permitiese gobernar en solitario en algunos territorios, como va a suceder con Marga Proens. La ultraderecha, por tanto, cedió en Baleares, veremos qué hace en Aragón, pero no está dispuesto a dar su brazo a torcer en Extremadura. Mariela Rubio, buenos días. Buenos días, así es. Según fuentes de Génova, Feijóo y Abascal han mantenido dos conversaciones en las últimas semanas centradas en los pactos territoriales entre ambas formaciones. Los populares aseguran que Feijóo ha trasladado al líder de Vox que no es razonable que su partido entre en todos los gobiernos autonómicos y ha instado a Abascal a facilitar los gobiernos del cambio y a no bloquearlos. También en Vox confirman estos contactos cuando su líder, Santiago Abascal, admitía en Televisión Española que quizá pueda haber excepciones en el territorio y Vox finalmente no entre en todos los ejecutivos autonómicos, como ha terminado sucediendo en Baleares. Bueno, quizá pueda haber algunas excepciones, nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero nos parece lo normal que Vox esté en los gobiernos. Fuentes populares descartan que Abascal termine renunciando a que Vox entre en Extremadura, donde están en pleno pulso con María Guardiola, pero confían en que el escenario de Baleares, un gobierno en solitario, pueda repetirse, por ejemplo, en Aragón, donde Jorge Azcón solo necesita la abstención de Vox. En cualquier caso, el cuartel general popular recibe un balón de oxígeno con este acuerdo de Marga Proens después de días enredado en la crisis extremeña. En Génova 13 se congratulan de un acuerdo que interpretan como una demostración de fuerza que da músculo al objetivo de Feijóo de gobernar en solitario. Y pasado mañana España va a asumir la presidencia rotatoria de la Unión Europea, un momento político y diplomático importante que va a coincidir con la campaña electoral y que va a estar condicionado por el resultado de las elecciones generales. Pedro Sánchez se va a Bruselas porque entre hoy y mañana se va a celebrar allí el Consejo Europeo y España va a defender sus prioridades para los próximos 6 meses. Fortalecer el apoyo a Ucrania, los lazos con América Latina y avanzar en un pacto sobre migración y asilo. Bruselas, Beatriz Ríos. Los 27 se reúnen hoy en Bruselas con una agenda marcada otra vez por la guerra en Ucrania, aunque el elefante en la habitación será el golpe de Estado aportado por el líder de los mercenarios del grupo Wagner el pasado fin de semana en Rusia. Un asunto que no está formalmente en la agenda, pero que fuentes comunitarias esperan que sea inevitablemente una parte importante de la discusión por sus posibles consecuencias. Una discusión que se centrará en cualquier caso este jueves en cómo mantener el apoyo a Ucrania. Entre otras cosas, los líderes de la Unión Europea explorarán fórmulas para utilizar los fondos rusos inmovilizados
para pagar la reconstrucción del país o qué papel puede tener la Unión en garantizar la seguridad de Kiev. En esta primera jornada de cumbre participarán además el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y de manera virtual el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. También hablarán de migración los líderes, con el foco puesto en endurecer los controles en las fronteras exteriores e incrementar la cooperación con países de origen y tránsito. Vladimir Putin ha empezado la purga en su ejército tras la rebelión del grupo Wagner. El general Surovikin, conocido como el carnicero de Siria, ha sido detenido, según la prensa rusa, por su relación con el líder de los mercenarios. Vamos hasta Moscú. Desde allí informa para la SER Javier González Cuesta. La crisis en el ejército ruso está lejos de acabar por la revelación de que el general Sergei Surovikin, uno de los mandos más respetados de sus fuerzas armadas, ha sido detenido por su presunta participación en el complot de Wagner. Varios medios rusos informaron ayer de que el comandante está desaparecido desde hace 3 días. Según contaron varias fuentes a The Moscow Times, el espionaje del Kremlin tiene bien cogido a Surovikin, que estaría arrestado en el centro de detención preventiva de Moscú de Lefortovo. Conocido como el carnicero de Siria, el nombramiento de Surovikin como jefe único de las fuerzas rusas en Ucrania fue recibido con entusiasmo por los militares y propagandistas rusos el otoño pasado. Pese a que logró una retirada ordenada de Jersón y afianzó las líneas rusas, el Kremlin le destituyó en enero para poner al frente a otro de los enemigos de Wagner y uno de los generales cercanos a Putin, el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov. Nos vamos a ir hoy hasta Castilla-La Mancha. En Ser Toledo está Daniel Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y nos vamos a ir hasta Euskadi. En Radio Bilbao ya nos está escuchando Gonzalo Loza. Gonzalo, egunon. ¿Qué tal, egunon? En estas dos comunidades vamos a buscar noticias del ámbito local que os hayan llamado la atención. Y si empiezo por Castilla-La Mancha, comienza el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Daniel. Y ahí en la SER habéis buceado en su historia. ¿Qué habéis encontrado? Pues hemos encontrado que a finales de los años 50, a principios de los años 50 del siglo pasado, era una taberna. Se llamaba precisamente La Posada de las Comedias, el Corral de Comedias de Almagro. En el año 53, el tabernero realizó unas obras donde descubrió en una de las pajareras del patio una baraja de cartas española pintada a mano varios siglos atrás. Tras poner el hallazgo en conocimiento del ayuntamiento, se llamó a la Real Academia de la Historia para saber qué era exactamente. ¿Y qué encontraron? Pues nos lo explica el profesor de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ángel Monterrubio. Y bueno, pues en efecto, ¿no? Cuando van desmontando cosas, pues se dan cuenta que es un corral de comedias. Y bueno, pues no solamente eso, sino tiene la estructura original del siglo XVII y es el único ejemplo que tenemos de teatro de ese tipo conservado en su integridad en España. Tal fue la importancia del hallazgo en aquella taberna que solamente 2 años después, en 1955, el Corral de Comedias de Almagro fue declarado Monumento Nacional. Y en Euskadi, Gonzalo, empezamos por la denuncia de una vitoriana que iba a comprar una vivienda de protección oficial, pero, hubo sorpresa. Sí, hubo sorpresa cuando le pedían 20.000 euros extra en negro por 4 muebles. Lo explicaba en Hoy por Hoy Vitoria. Ya sabéis que el precio de una vivienda de protección oficial está tasado, en nuestro caso por el gobierno vasco. Pues bien, Suriñe estaba visitando una VPO para comprarla cuando al entrar a una de las habitaciones de la vivienda le sorprendieron pidiéndole 20.000 euros extra y en negro por los 4 muebles que allí había. Según la compradora, el dueño le explicó que utilizaba como excusa la venta de estos muebles para conseguir acercarse al precio del mercado libre. Y el precio que pedían en el anuncio pues era el máximo que el gobierno vasco establece, y al llegar allí, según estábamos viendo la casa, pues nos comenta que pedía un extra en concepto de los muebles de la casa, que eran 4 muebles, que él mismo reconocía que tampoco la calidad, exceptuando uno, era como para pedir el dinero que pedía. Pues esto es parecido a cuando en la reventa de entradas a eventos pues vemos anuncios de tipo se vende boli azul por 200 euros con una entrada para X concierto de regalo. Pero bueno, esto a lo grande y con una vivienda de protección oficial, claro. Y hay una pequeña localidad de Guadalajara que corre el riesgo de quedarse sin farmacia si no encuentran un farmacéutico o una farmacéutica que se quiera hacer cargo de ella, ¿no, Daniel? Sí, porque sus propietarios se jubilan. Es Alcocer, localidad de 350 habitantes. Es una farmacia que echa el cierre
cierre 150 años después. Sus propios propietarios están buscando a alguien para traspasar el negocio y que el municipio no se quede sin farmacia. Borja Castro es el alcalde de Alcocer. Estamos peleando pues para que se mantenga ese servicio que es esencial en los pueblos, además en los pueblos donde vive mucha gente mayor que no dispone de medios para poder trasladarse a otros pueblos y que en este caso además la farmacia más cercana estaría a 12 kilómetros. Servicio esencial para muchos pueblos donde una farmacia se convierte en un auténtico centro social. De hecho, seguro que todos los oyentes conocen a Boticaria García. Bueno, pues ella empezó en una farmacia rural de la provincia de Cuenca. Bueno, pues se busca farmacéutico o farmacéutica para que no tenga que cerrar la farmacia. Venga, que es un buen plan. Gonzalo, Daniel, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día, y la recomendación es una novela colombiana en la que confluyen dos mundos distintos, dos mundos que son un cuento de brujas y la ciencia. Nos cuenta más detalle y nos la recomienda Dani de la Fuente. Esta semana les recomendábamos Las cartas del boom. Hoy queremos acercarles una nueva voz latinoamericana, la de la colombiana Lina María Parra Ochoa, cuentista que debuta en la novela con La mano que cura, editorial Tránsito. Surge de muchas como anécdotas de infancia de mi mamá, que eran historias muy de brujas aquí en Antioquia, que es la región en donde yo vivo, y por el otro lado mi papá, que es un hombre científico que me contaba historias de los matemáticos y los físicos. Un homenaje íntimo y universal a todas esas mujeres transmisoras de saberes, parteras, hierberas que practicaban medicina alternativa, perseguidas por brujas. Una persecución institucionalizada hacia la mujer, y luego cómo los movimientos feministas reivindican ese lugar de la bruja. Atravesada por la brujería y la superstición, La mano que cura rinde un tributo al silencio, a las herencias familiares, a los secretos, dialoga con la muerte y los muertos y reivindica una vida y una muerte dignas. Reflexiono mucho sobre ese tire afloje entre desear que mis seres queridos no se mueran, pero desear que no sufran, ¿cierto? Pero por encima de todo es una invitación a disfrutar la riqueza del español, esas otras voces, acentos, palabras que seguro que muchos escuchan en su entorno, pero que quizá no están tan familiarizados leyéndolas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.